Vamos a ver hoy una lección muy interesante. Vamos a estar platicando acerca de qué fue lo que pasó después de que Jesús fue puesto en esa tumba el viernes por la noche. Jesús había profetizado que iba a resucitar al tercer día. Mucha gente no entendió lo que significaba. Algunos simplemente no le creyeron y ahorita vamos a entrar a los detalles del texto. Me gustaría orar para empezar nuestra sesión. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque Dios, ese domingo, ese primer día de la semana, dice tu palabra, llegaron aquellas mujeres, eh, Señor, María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y algunas otras a preparar el cuerpo con especias aromáticas y encontraron una tumba vacía, Señor. Que así como nosotros hoy, así como esas mujeres en ese entonces, Señor, encontraron esa tumba vacía, nosotros podamos hacer un análisis hoy de nuestra vida y encontrar en nuestra vida que tú también dejaste una tumba vacía, Señor. Una tumba a la que no debemos regresar porque tú has resucitado, porque tú te has levantado con poder y porque tú, Señor, nos has dejado el regalo precioso de tu Espíritu Santo. Te bendigo, Señor, te doy gracias porque fue a través del sacrificio único de tu muerte, Señor, que hoy tenemos nosotros vida, que hoy tenemos libertad y que hoy tenemos resurrección de nuestra muerte de pecado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y bueno, una cuestión muy importante que tenemos que ver hoy es qué fue lo que pasó después de lo que platicamos con la comunión del Viernes Santo, que nosotros la tuvimos el día de ayer. ¿Qué fue lo que pasó posteriormente? ¿Qué fue lo que los apóstoles vieron? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿A dónde fue Jesús? Etcétera. Dice Lucas 24, voy a leer los versículos 1 al 12 de Lucas 24. Si usted tiene su Biblia a la mano, la puede abrir. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Puede ser que las palabras sean ligeramente distintas en las traducciones, pero el contenido debe ser exactamente el mismo. Usted no debe tener ninguna variación en cuanto a contenido o contexto. Dice Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí va una cuestión muy interesante y esto no es necesariamente parte de lo que preparé para hoy, pero hay otro pasaje dentro de los evangelios también donde dice que incluso encontraron los lienzos perfectamente doblados y acomodados dentro de la tumba y me da tanta, no voy a decir necesariamente risa, pero me llama mucho la atención cómo Jesús se tomó el tiempo de dejarles el mensaje hasta bien puesto ahí en la tumba. No solamente se salió de la tumba y dejó todo botado, sino que se tomó el tiempo de acomodar todo perfectamente bien, levantarse, salir y además estuvo jugando algunas bromas a los apóstoles que probablemente no fueron con la intención de hacer bromas, pero ahora que leemos los pasajes es muy notorio que Jesús estaba utilizando un poco de sentido del humor en ellas. Fíjense, Jesús había profetizado que al tercer día iba a resucitar. Incluso había utilizado algunas otras profecías o algunas otras palabras más bien y parábolas para describir este hecho. Él había hablado incluso de que podían destruir el templo y él en 3 días lo volvía a levantar. Pero él no se estaba refiriendo a un templo hecho de piedra, a un templo hecho por manos humanas, se estaba refiriendo a su cuerpo mismo.
Nosotros lo vimos claramente cuando Jesús se resucita y se levanta y sale de la tumba, queda la tumba abierta y después Él se va a encontrar con los discípulos. Y fíjense qué son las cosas. Así como pasó con ellos en ese momento, pasa con nosotros durante nuestras etapas diferentes en nuestra vida. Estas señoras, María Magdalena, Juana, la otra madre, María, la madre de Jacobo, otro montón de mujeres que venían con ellas probablemente, se les había olvidado que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Ellas fueron camino a la tumba a buscar el cuerpo de Jesús con las especias aromáticas para embalsamar el cuerpo. Era una tradición que el cuerpo se embalsamaba para dejarlo para sepultura y para preservarlo. Imagínense, ellas iban preparadas para encontrar el cuerpo de Jesús todavía tendido sin vida en la tumba después de que habían escuchado de que Jesús iba a resucitar. Los discípulos también, cuando escuchan lo que están diciéndole las mujeres de que había resucitado y el cuerpo estaba, más bien la tumba estaba vacía y el cuerpo de Jesús no estaba ahí, los discípulos dice aquí que las creyeron locas. ¿Qué dice? Les parecían locura las palabras de ellas. Pensaron que estaban locas, pensaron que en su tristeza habían visto visiones. Y a quienes no le ha pasado. Yo he tenido experiencias, personas que han visto a su cónyuge fallecer antes que ellos y en algún punto vienen a darnos la historia de que su cónyuge se sentó sobre la cama y vino a visitarlas después de muerto. Y los han visto y han tenido este tipo de visiones. Probablemente los apóstoles pensaron justamente eso, que habían visto visiones estas mujeres y que estaban locas, que todo el proceso del viernes les había afectado a tal grado que se quedaron absolutamente locas. ¿Y sabe qué? Tomó la palabra de los dos ángeles que estaban ahí parados junto a ellas para recordarles que Jesús no estaba ahí. Jesús había dicho que no iba a estar en la tumba. Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y aquí va la cuestión. Ellas corrieron, dice la palabra de Dios, a avisarle a los apóstoles y causó confusión en los apóstoles. De por sí, siendo un poquito, siendo planos, claros y siendo realistas en todo esto, si nos ponemos a pensar, los apóstoles desde el momento en que Jesús fue llevado en juicio, fue detenido, fue escoltado hasta el pretorio y estuvo ahí enfrente de todo el concilio y fue juzgado por el concilio, fue llevado ante Pilato, fue llevado ante Herodes y todas estas cuestiones les empezaron a ellos a afectar y a confundir porque ellos pensaron que Jesús se iba a levantar con poder y iba a destruir a todos los romanos, a pesar de que habían visto a Jesús hacer otro tipo de obras enteramente diferentes y a pesar de que Jesús en algún momento le dijo a Pedro, es impresionante todo esto que estaba pasando, ellos estaban confundidos. De hecho, en la noche que vinieron a aprender a Jesús, estaba en el monte con discípulos ahí. Uno de ellos era Pedro, el otro era Juan. Y dice que Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús le dice, oye, guarda la espada porque el que espada hiere, espada mata. Perdón, el que espada mata, espada muere. Y dice que estaba otro de sus discípulos ahí y lo agarraron de la ropa y él se despojó de su ropa y se echó a correr. Desnudo, dice la palabra de Dios. Imagínense el grado de confusión. Y no nada más esto, pero todavía pasa el momento en que Pedro se mete por ahí al patio y está calentándose. Y ve que lo que está pasando con Jesús y lo identifican y Pedro niega a Jesús 3 veces. Y se va corriendo de ahí con una tristeza profunda y luego lo ven morir en el madero. El momento que muere Jesús ocurre un terremoto tremendo alrededor de toda la tierra. Se rompe el velo en dos en el templo y se dan cuenta algunos de que efectivamente quien acaban de matar había sido el Hijo de Dios. Y sabe, debe ser muy difícil estar en el lugar de los apóstoles. Por muchas razones. Primero,
había estado Jesús pasando por entre la gente y en sus enseñanzas, mientras estaba dándoles su enseñanza Jesús a los discípulos y a la gente alrededor de él. Algunos creyeron y le siguieron, otros nuevos empezaron a convencerse de lo que Jesús estaba hablando, y hubo algunos que lo tomaron al loco incluso y decidieron mejor irse, y de mucha gente que empezó siguiéndolo fue reduciéndose el número de gente hasta que solamente quedó con los 12. Y aquí le va el punto más importante. Así como Jesús probablemente empezó a experimentar esa frustración y soledad desde antes que llegara al punto de entregarse por nosotros, así en su momento los discípulos también lo experimentaron. Fíjese, Pedro acababa de tener una revelación magnífica cuando Jesús les pregunta que quién dice la gente que es Jesús. Y algunos dicen, pues es un profeta, es un profeta más, simplemente es una persona sabia y ya, es un hijo de carpintero. Y cuando le pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro tiene la revelación del Espíritu Santo y dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo alaba en ese momento y le dice, Pedro, acabas de hablar verdad y no te la reveló carne ni sangre, te la reveló el Espíritu. Y más adelante, cuando Jesús les está diciendo todo lo que va a tener que pasar, Pedro es el primero que viene y le dice a Jesús, oye Jesús, no dejes que pase esto, ¿cómo crees? Tú que eres quien vienes a derrocar el reino de este mundo y tú vas a dejarte llevar por estos incircuncisos, etcétera. Y lo que hace Jesús, se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Imagínese, había pasado por todos esos extremos, los apóstoles habían pasado por todo eso. Y bueno, no digamos, en la tempestad aquella, Jesús calmó la tempestad. Hubo también la ocasión en la que Pedro caminó sobre el agua y vivieron todas estas cosas impresionantes, pero al mismo tiempo vieron morir más adelante a Jesús en la cruz y a verlo morir de una manera tan cruda y tan terrible. Y ellos se quedaron con esa idea, y dentro de esa idea ellos escucharon a estas mujeres hablar, no lo creyeron, pero el primero que tomó el primer paso de los 11 apóstoles que quedaban fue Pedro, quien corrió a la tumba a encontrarla vacía. Y regresó a su casa maravillado. Más adelante van dos apóstoles más caminando hacia Emaús, bueno, dos personas, perdón, más caminando hacia Emaús de los que habían estado con los apóstoles. Y mientras van caminando, Jesús los alcanza. Y Jesús les pregunta que por qué van todos cabizbajos y van todos, decía uno de mis hermanos cuando estaba chiquito, titeando. ¿Por qué van tristeando? ¿No? ¿Por qué van todos cabizbajos y por qué van con la cara tan demudada? ¿No? Y bueno, pues le empiezan a decir de este Jesús que era quien se supone que era el Hijo de Dios y era el que iba a salvar a los judíos, etc. Y Jesús los reprende, les dice, bueno, pero ¿qué les pasó, hombres de poca fe? O sea, ¿qué en este mundo, qué les ocasionó a perder la fe tan fuerte? Y ellos, aún así, con la reprensión de Jesús, no se habían dado cuenta hasta el punto en que le invitaron a Jesús a pasar con él la noche, porque ya estaba avanzada la hora, y mientras estaba comiendo, partió el pan Jesús, y se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que habían estado con Jesús, y de repente desapareció de enfrente de ellos. Y hasta ellos mismos decían, ¿no nos ardía el corazón de pasión al escucharlo hablarnos las Escrituras? Señores, Jesús fue desde Moisés y a través de todos los profetas dándoles toda la información de cómo había sido profetizada la muerte y resurrección de Jesús para liberación de las almas, y no en un sentido político, pero en un sentido espiritual. Después de todo esto estaban los discípulos reunidos todos, y Jesús aparece en medio de ellos y les dice, paz sea a vosotros. Y ahí es donde se les revela completamente, les permite ver sus llagas, les permite ver sus heridas, y aún reprende a Tomás.
Le dice, pero ¿cómo es posible que no creíste, Señor? ¿Cómo es posible que no creíste? Pero aquí le va la cuestión interesante. Todos nosotros hemos pasado por este proceso de caer en confusión, de caer en tristeza, de caer en desánimo. ¿Y sabe qué? Puede ser que sea por todo lo que está pasando afuera de la pandemia. Puede ser que sea porque usted ha perdido a un familiar querido. Puede ser que sea porque usted está orando por una sanidad o está orando por alcanzar a alguien que está perdido de su familia. O puede ser por la razón que sea que usted ha llegado a un punto en que ya no tiene más fuerzas, ya no tiene ánimo, ya no tiene ganas de seguir adelante. Pero yo le voy a decir una cosa. La tumba de Jesús ese domingo estuvo vacía. La tumba de temor debe estar vacía. La tumba de desesperanza debe estar vacía. La tumba de angustia y de ansiedad debe estar vacía. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros no podemos ceder nuestra vida a angustia, a ansiedad, a tristeza, a desesperación, a frustración, a depresión. Cuando nuestro Dios, el que ya venció todo eso, está vivo y nos está desde allá arriba echando porras y nos está guiando y nos está alcanzando y nos está diciendo, hijo, échale ganas. Dice la palabra que nos dará alas como de águilas. ¿Sabe usted qué significa esto? No sé si se ha fijado usted cómo las águilas están en pleno vuelo, pero una cuestión muy importante o muy interesante de las águilas es que muchas veces ni siquiera tienen que aletear. Ellas están simplemente planeando con las corrientes de aire y están arriba de los problemas, arriba de los depredadores, están arriba viendo al mundo desde arriba, desde un punto de preeminencia. Y le voy a decir una cuestión muy importante. Cuando nosotros somos hijos de Dios, no podemos sucumbir ante situaciones como las que estamos viviendo ahora. Como hijos de Dios tenemos nosotros que ser portadores de esperanza, tenemos que ser portadores de amor, tenemos que ser portadores de palabras de vida y de justicia, porque ¿sabe qué? Dios no nos dio un espíritu de temor, Dios nos dio un espíritu de poder, de dominio propio, un espíritu de amor. No tenemos nosotros por qué dejar que las situaciones allá afuera nos envuelvan. Dejemos esa tumba de religión, dejemos esa tumba de asfixia espiritual, dejemos esa tumba de confort y de comodidad espiritual, dejemos esa tumba de situaciones pasadas, dejemos esa tumba de dolor, dejemos esa tumba de recuerdos innecesarios, de pensamientos en contra de la palabra de Dios, dejemos esa tumba de enfermedad ahí abajo, sola, vacía, solitaria, y seamos resucitados a una realidad en la que estamos agarrados del Todopoderoso, quien es el único que es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza y toda nuestra atención todos los días, por siempre y siempre. No debemos dejarnos vencer. Mire, Jesús venció todo, dice Isaías en el capítulo 53, versículo 5, por su llaga fuimos curados. Nosotros no debemos permitir por ningún motivo que todas estas cosas de frustración, ansiedad y temor entren a nuestra vida. No fuimos nosotros equipados con un espíritu de temor. Fuimos equipados con un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Le voy a decir qué es lo que dice Romanos. Y esto va absoluta y totalmente ligado a lo que estamos hablando, a la tumba vacía, a los discípulos esa mañana de domingo. Dice Romanos en el el capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice, ¿qué podemos decir acerca de las cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hermano, si usted no se ha apropiado de esta palabra para usted, Dios está hoy hablándole y diciéndole, aprópiate de esto. ¿Qué es lo que usted ha estado orando por años? La conversión de uno de sus familiares que necesita de Cristo, una sanidad, un nuevo trabajo. Hermano, agárrese de esta, aférrese, porque no hay nada que pueda separarle a usted del amor de Dios.
Tal vez han pasado años, tal vez días, tal vez meses, a lo mejor décadas. Pero ¿sabe qué? Dios sabe lo que usted necesita y sabe cuándo es el mejor momento para entregar eso que usted que está pidiendo. Dice la palabra que muchas veces, o bueno, todo el tiempo más bien, antes de que nosotros abramos nuestra boca para pedir, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. No es necesario que nos preocupemos por nada. Dios tiene control de las cosas. Él sabe lo que usted necesita, Él sabe lo que le hace falta, Él sabe todas las cosas por las que usted está pasando. Usted solo tiene que abrir su corazón y dejar a Dios hacer su parte. Dice en el versículo 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo no sé usted, hermano, pero si yo tengo alguna preocupación y veo este pasaje en Romanos 8, ¿puede mi alma descansar tranquilamente sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas? Miren, no importa qué tan difícil sea lo que estamos pasando. Todos hemos pasado por algún momento, yo se lo puedo decir. Mi papá hace años pasó por un problema tan severo de un derrame cerebral, estuvo a punto de morir, no tenía casi nada de probabilidad de vivir. Sin embargo, Dios lo tomó en sus manos y vimos uno de los milagros más grandes en la historia pasar. Aun cuando mucha gente pensaba que no se iba a recuperar, los doctores no sabían qué era lo que iba a pasar, milagrosamente se recuperó, mi papá pudo caminar saliendo del hospital. Veo algunos otros casos de gente que se ha quedado paralítica, se han quedado paralizados, la mitad de su cuerpo. Gente que le ha costado muchísimo trabajo recuperarse, pueden ya pensar, pueden ya hablar bien, pueden ya caminar, pero les tomó pues muchos años, 5, 6, 7 años. Y mi papá le tomó cuestión de algunos días en recuperación en el hospital antes de poder volver a su estado normal. Esta palabra de Romanos es una muestra enorme. Y es una promesa enorme que debemos nosotros estar apropiándonos cada vez que podamos. Debemos recordarlo. Porque sabe que Jesucristo destruyó la muerte. Jesucristo venció. Jesucristo lo hizo por usted. Se entregó a sí mismo. Dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo precisamente que Jesucristo, y esto lo dice en 1 Corintios, Jesucristo dejó su riqueza, dejó su lugar de preeminencia, dejó su poder, dejó su trono ahí arriba y se hizo pobre para que usted en su pobreza y yo pudiéramos ser hechos ricos. Y como les decía yo ayer, no es una cuestión de riqueza material, porque lo material se pudre, se echa a perder, se deshace, se desvanece. Las riquezas aparentes, temporales de esta tierra, no sirven para nada. No son nada valiosas. Y le voy a decir por qué. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, ¿qué es lo que va a valer más? Que usted tenga una casa enorme, que usted tenga 5 Ferraris en la cochera, que usted tenga el reloj más lujoso y el teléfono más caro, que usted tenga mucho dinero en el banco, o que usted tenga la vida eterna que Jesús nos dio a través de su muerte y su resurrección. ¿Qué es lo que usted persigue? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que usted necesita?
Dice la palabra de Dios que si nosotros nos acercamos a Jesús, nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros. ¿Y sabe qué? Una forma de acercarnos a Él es a través de la lectura de su palabra, a través de pasar momentos devocionales con Él, a través de tener nuestros tiempos de oración. Estamos nosotros dándole a Dios el tiempo que Él merece. Le estamos dando nuestros primeros minutos del día y nuestros últimos minutos del día y algunos otros espacios durante el día, o estamos nada más dejándolo para el miércoles y los domingos, o a lo mejor nada más para los domingos. No se trata de ir a un edificio de iglesia todos los días, porque los edificios no son la iglesia. Los edificios son un centro de reunión de la iglesia. Usted es la iglesia de Cristo. Usted es el cuerpo vivo de Cristo que lleva la palabra a otras personas que más lo necesitan. Usted es a quien Cristo le dio el poder para ir a anunciar el Evangelio a las naciones. Por último, una de las cosas que Jesús hizo antes de partir, lo puede usted leer. Jesús se encuentra con los discípulos y les dice que se vayan a Jerusalén y se queden ahí hasta que hayan recibido ellos poder de lo alto. Y los discípulos cumplieron con esa instrucción y se quedaron en Jerusalén. Y usted puede leerlo en la palabra. Los discípulos estaban temerosos. Les dijeron que no fueran a predicar del Evangelio y se quedaron calladitos en casa. Fueron a Jerusalén, esperaron a que viniera sobre ellos ese poder de lo alto. Y dice Hechos 1:8, mientras estaban ellos en oración reunidos, entró un viento recio y se repartieron lenguas sobre ellos como de fuego, y todos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. El Espíritu Santo había venido sobre ellos, el poder de Dios se había derramado sobre ellos, y a partir de ahí ellos fueron hechos fuertes y se les puso ese espíritu de fervor para salir a hablar del Evangelio, a pesar de que fueron amenazados, a pesar de que fueron intimidados por el concilio y por los sacerdotes. Ellos salieron de todas maneras a predicar el Evangelio a toda criatura, y fueron y extendieron la iglesia. Dice en Hechos la palabra de Dios que se agregaban muchos cada día. Usted y yo hemos recibido ese mismo poder también. Usted y yo hemos sido resucitados a una nueva vida, a una nueva dimensión. Ya no es más la preocupación de lo que pasa afuera. Nuestra preocupación debe estar en mantenernos fieles a Dios, mantenernos firmes en Dios, mantenernos orando y en una constante comunión con Dios. Debemos mantenernos en una vida resucitada que alabe, bendiga y que exalte a Dios en todo lo que hagamos. Debemos nosotros dejar nuestra tumba de religión, dejar nuestra tumba de costumbre, dejar nuestra tumba de comodidad, nuestra tumba de temores, nuestra tumba de ansiedades, nuestra tumba de problemas, nuestra tumba de pecado. Debemos dejar esa tumba vacía y debemos nosotros levantarnos, resucitar a una vida de plenitud, a una vida de amor, a una vida de poder, a una vida en la que estamos expresando a la más alta posible manera nuestro testimonio, que es la vida misma de Jesús, nuestro Salvador. Quiero orar por usted en dos sentidos. Si usted jamás ha experimentado a Jesús en su vida antes, si usted jamás le ha dado su vida a Jesús, es el momento hoy. Y me gustaría también de una vez poner sobre la mesa, si usted ha vivido en angustia, en temor, si usted ha vivido en depresión, si usted ha vivido en alguna situación psicológica, emocional que le ha mantenido a usted adentro de una tumba, adentro de un cajón. Hoy es el momento para salir de ahí, es justo el tiempo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por mis hermanos el día de hoy. Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel, tu palabra es viva y tu palabra es verdad. Sabemos, Señor, que el día de hoy, el domingo de resurrección, no es solamente un día más. Es un día en el que podemos celebrar que tú te levantaste en victoria y en poder de la muerte. Y tú te levantaste, Señor, en vida y en victoria, Señor, sobre toda circunstancia. Y también es un día en que celebramos que tú nos resucitaste a una nueva vida en ti. Te pido, Señor, que hagas esta realidad
Señor, viva en los corazones de mis hermanos, aquellos que han estado encajonados en tristeza, en depresión, en ansiedad. Señor, te pido en el nombre de Jesús hoy que tú los restaures a una nueva vida, que tú los resucites a una vida libre, Señor, de estas ataduras y de esta esclavitud del enemigo, Señor. Hermanos, si usted que me está viendo jamás ha hecho la oración de fe, le voy a pedir que repita después de mí estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por mi vida pasada. Hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que me ayudes a caminar en ti, que me hagas una nueva creación y que me des de tu Espíritu Santo. Te bendigo y te alabo, Señor. Te entrego mi corazón para que tú mores en él. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esta oración, le voy a pedir que por favor se contacte conmigo. Voy a dejar mi número en los comentarios. Voy a dejar mi correo electrónico. Usted puede contactarme a través de mensaje de texto, a través de correo electrónico, a través de llamada, como usted guste. Y me gustaría orientarlo para que pueda usted vivir una vida de éxito espiritualmente hablando y usted pueda crecer y madurar en Dios, experimentando todos los días el poder y la paz que Jesús nos ha dado a través del sacrificio eterno de la cruz. Y le doy gracias nuevamente por haberme acompañado durante esta transmisión. Le pido que no se deje envolver por todo lo que la comercialización del día de Pascua. Lleve usted el pensamiento de qué es la Pascua, de qué es este día tan especial para nosotros, a su casa, a sus amigos. No necesariamente lo tiene que hacer presencial, llévelo a las redes sociales, explíqueles que el día de hoy no es para celebrar otro evento comercial, sino para celebrar que Jesús resucitó de entre los muertos y nos dio vida y vida en abundancia. Gracias por acompañarme nuevamente. Tengan ustedes un excelente resto de su día, una semana en victoria. Y los veo por aquí el miércoles a las 7 de la tarde. Les amo, el Señor les ama, que Dios les bendiga. Tengan un excelente resto de su domingo y excelente inicio de semana.